3 huérfanos pobres que lograron grandes imperios. Estas 3 historias nos demuestran que estar en la miseria y perder a tus padres quedando expuesto a muchos riesgos desde niño no es obstáculo para poder levantarse y crear grandes fortunas. Estas 3 historias te harán recapacitar acerca de no rendirte y seguir adelante, que detrás de la adversidad se esconde el éxito y fortuna. Pueblo de Angers, Francia. Principios de la década de 1820. Y en una humilde casa nacía un niño. Era el hijo de un campesino y su madre trabajaba elaborando sombreros. Nadie se imaginaría que este pequeño, proveniente de una familia de clase trabajadora, donde todos sus antepasados habían sido carpinteros, agricultores y modistas, lograría ser el fundador de una prestigiosa y famosa empresa y gigante de la moda en el mundo. Este chico era Louis Vuitton, creador de la marca que lleva su nombre. Louis nació en el año de 1821, en un pequeño pueblo de Angers, a las orillas de Francia, cerca de la frontera con Suiza. Su padre, Xavier Vuitton, era un campesino y su madre, Curon Vuitton, era una sombrerera. La madre de Louis murió repentinamente, cuando Louis apenas tenía 10 años, quedándose a cargo de su padre, pero antes de lo pensado, el padre de Louis volvió a contraer matrimonio. El joven Louis desde el inicio no tuvo una buena relación con su madrastra. Para el año de 1835, a la edad de 14 años, este joven escapó de su casa para recorrer a pie un largo camino a París. Su idea era llegar a esta ciudad para conseguir algún empleo. Durante su viaje, se convirtió en un empleado ambulante. Este trabajaba a cambio de comida y alojamiento. Boleaba zapatos en las calles, realizaba labores de limpieza y varios comercios y tiendas en diferentes ciudades de Francia. Después de algunas semanas a su llegada a París, logró ser aprendiz de un exitoso fabricante de cajas y empacador, llamado Monsieur Maréchal. ¿Cómo este muchacho humilde de pocos estudios lograría fundar un imperio de la moda, de alta costura, creador de la famosa marca Louis Vuitton? Permanece al final del video que a continuación te explicaremos las claves del éxito de este gran personaje. La famosa marca Louis Vuitton tiene su origen en un humilde hogar de Francia. Vivió hasta los 14 años en esta humilde casa. Desde pequeño se ocupaba de ayudarle a su padre en el campo y al mismo tiempo aprendía sobre la artesanía de sombreros y costura de telas que su madre elaboraba. Pero la vida le cambiaría, pues cuando el pequeño Louis tenía 10 años, su madre murió repentinamente. Pues a los 14 años, empacó una poca de ropa y emprendió viaje a pie hasta la ciudad de París. Con el fin de hacerse una vida nueva y tener un empleo, no le importaría caminar casi 500 kilómetros, pues para caminar hasta la ciudad de París, el chico trabajaba a cambio de comida y hospedaje. Le tomaría semanas llegar a esta ciudad, con poco dinero en sus bolsillos, ni lugar a donde dormir. Tenía que seguir trabajando para poder comer. Por fin a su llegada a París caminando, tuvo que tocar más puertas para lograr que le dieran trabajo, ya que este joven no conocía a nadie. Fue hasta que tocó la puerta de un establecimiento fabricante de cajas. Le solicitó trabajo a Monsieur Maréchal, un exitoso empacador y fabricante de cajas. El joven explicó que contaba con habilidades de costura artesanal, ya que lo había aprendido de su madre. Monsieur Maréchal le daría su primera oportunidad. Allí Louis aprendió la artesanía de la fabricación de cajas y baúles personalizados. Gracias a la pasión que compartía por su trabajo, al poco tiempo logró convertirse en un maestro artesano creador de baúles. Louis Vuitton, hijo de un campesino y una sombrerera, empezaría a trabajar como aprendiz y lograría convertirse en un maestro artesano fabricante de baúles.
a los 16 años, 2 años después de su llegada a París. Ahí el joven Louis aprendería, además de la fabricación de estos baúles, el diseño, la alta costura. El talento de este chico era de llamar la atención. Después Louis sería maestro modista y diseñador. El joven Louis pasaría cerca de 20 años trabajando en París para este fabricante, tiempo en el que ahorró la mayor cantidad de su salario. Hasta ese momento llevó una vida modesta. Consiguió vivir en un pequeño apartamento a las orillas de la ciudad. Así llegó el año de 1854, poco tiempo después de casarse, y a sus 33 años que Louis Vuitton decide independizarse de Marechal, en virtud de que en este mismo año el mando de Napoleón III. En París se abrieron nuevas y amplias avenidas y parques, que dieron una cara distinta a la ciudad. Aparecieron boutiques y tiendas departamentales. Louis aprovecharía esta valiosa oportunidad para hacer destacar su propio negocio. Louis abrió su propio taller de fabricación de cajas y embalaje en la Rue Neuve de Capucines en París, aproximadamente a poco más de 3 kilómetros de la zona donde décadas más tarde se edificaría la famosa Torre Eiffel. La fabricación de estos baúles resultaba poco práctica para el transporte masivo, ya que en aquel entonces los medios de transporte eran ferroviarios, barcos o carrozas empujadas por caballos. Las maletas sufrían importantes desgastes. Los viajeros recurrían a los artesanos para empaquetar y proteger sus objetos personales. A Vuitton se le ocurrió una brillante idea e innovar fabricando un modelo que, además de proteger el contenido del equipaje, había añadido un tipo de material a su diseño que podía apilarse fácilmente. Con el tiempo fue perfeccionando su modelo con detalles como una cerradura inviolable. A pesar de que hoy los monogramas son motivos comunes en las casas de moda, hasta ese momento solo la realeza los utilizaba. La calidad de los productos era admirable, además el diseño y su estilo elegante llamaban la atención, tanto que llamó la atención de una emperatriz, Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, quien se encontraba entre sus clientes. Sería crucial para el desarrollo comercial. El mayor objetivo de Louis dentro de su proyecto de vida era crear un taller de bolsos de cuero. Le apasionaba el diseño de estos artículos. Así que en 1859 decide abrir el Atelier, un taller de bolsos y maletas de cuero hechas a mano. Esto fue de gran ayuda para su hijo Georges Vuitton, pues este pequeño se emplearía en el taller como aprendiz. Vuitton se convirtió en un referente de la tapicería de lujo de esa época. En 1867 ganó la medalla de bronce en la Exposición Universal de París. La emperatriz Eugenia de Montijo seguía siendo su mejor cliente. Durante los años de 1876 y 1888, debido a las múltiples imitaciones, Vuitton tuvo que hacer algunas variantes en su estilo y logotipo. En el año de 1885, decide expandir su negocio y abrir una tienda en Londres, en Oxford Street 5. Al tiempo que crecieron sus negocios, Louis desarrolló la cerradura Tumbler, que hizo los baúles de viaje mucho más seguros. Louis Vuitton expandió el negocio con un desarrollo en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Era el año de 1892, con la introducción al mercado de sus productos en Estados Unidos. Trabajaba constantemente abriendo más tiendas, hasta su muerte ocurrida el 25 de febrero de 1892, a sus 70 años. La gestión de la empresa pasó a su hijo Georges Vuitton, mismo que se encargaría principalmente en hacer de la empresa una marca multinacional. Realizó exposiciones por todo el mundo de sus productos. Georges pasaría gran parte de tiempo viajando por todo el mundo. Se enfocó además en el mercado estadounidense. En 1913 se inauguró la tienda Louis Vuitton en los Campos Elíseos. Expandieron más sucursales en Nueva York, Bombay, Washington, Londres, así como en principales tiendas de las ciudades de mayor prestigio en el mundo. En 1936, Georges Vuitton murió y su hijo, Gaston Louis Vuitton, asumió el control de la empresa.
Para ese entonces la empresa ya había sobrevivido a los 2 conflictos mundiales. Pudieron soportar crisis económicas. Fue una de las pocas sobrevivientes en tiempos desfavorables. En 1987 la compañía Louis Vuitton se fusionó con Moet Hennessy para crear el gigante que hoy conocemos como LVMH. Dirigido por Bernard Arnault, cuenta con más de 70 marcas de prestigio. En los últimos años, Louis Vuitton es una de las más importantes en la industria del lujo y la moda. Acontecía en los tiempos a finales de la década 1820, al oeste de Escocia, donde un joven granjero de 14 años llamado John Walker velaba el cuerpo de su padre y al quedar huérfano, se enfrentaba a estar a cargo de la familia. Se vivían tiempos difíciles. Era la época de una Escocia saqueada por el Imperio inglés. La economía era muy mala. Los niños tenían que trabajar desde pequeños. Se les enviaba a trabajar en minas, a las fábricas y en todo tipo de actividades. En el 1820, Escocia era un país pobre. No había fuentes de empleo. La gente prefería irse del país. Emigraban al continente americano, hacia los Estados Unidos. Ahora el joven John, consciente de la situación a la que se enfrentaba, después de la muerte de su padre Alexander Walker, y por el entorno que pasaba su país, sabía que no tenía tiempo que perder. Solo le quedaba como patrimonio la granja de su padre. Y en un movimiento audaz y apresurado, vende la granja y con el dinero abre una tienda de abarrotes. A partir de este momento, con este nuevo negocio, el joven John desencadenaría un imperio y creador de la marca más famosa de whisky, que lleva su nombre valorada en miles de millones de dólares. ¿Qué fue lo que haría este adolescente para hacer esto posible? Descubre la historia completa a continuación. Todo comenzaría con un principio trágico que fue el deceso de su padre. El joven Johnny entonces tomaría una decisión con determinación y vendería la única herencia de su padre, la granja. Con el dinero de la venta, abrió una tienda de abarrotes, en la cual le colocó el letrero con su nombre en el pueblo de Kilmarnock. Se dice que este joven tenía un talento natural para los negocios. Para la época, los comercios y tiendas ofrecían una línea de single malts que no tenía buena calidad. Era un tipo de whisky de baja calidad, y como era de gran demanda por la comunidad la venta de esta malta, el joven John, observando esto, se decidió a mejorarla. Así que comienza a mezclar distintas maltas con el objetivo de mejorar la bebida y ofrecer un producto de mejor sabor y alta calidad. Así el joven John, llamado Johnny, fue a tocar puertas a diferentes destilerías, solicitando maltas de alta calidad. La malta es un tipo de licor fermentado a base de maíz, trigo y centeno, que al superar los 5 grados de alcohol, se le denomina licor de malta. Y este es la base para la elaboración de whisky. De esa forma, el joven adolescente con dotes de hombre de negocios empieza a visitar diferentes destilerías donde se preparaban estas maltas. Así los conocimientos del joven respecto a la elaboración de licor de malta fueron mejorando. Adquirió múltiples conocimientos acerca de su elaboración, así como los tiempos del proceso, grados de fermentación, etc. Al mismo tiempo, es de afirmar que este joven adolescente trataba directamente con los dueños de las destilerías, así que se supone que este joven desarrolla las aptitudes de negociador, debido a que mientras otros chicos de su edad aún jugaban canicas, el joven Johnny ya negociaba con personas adultas, formando los cimientos de su fábrica, que después sería un imperio, que vendería más de $3,000 millones al año. Después de conseguir en diversas destilerías maltas de alta calidad, pudo combinarlas hasta dar con la mezcla adecuada que dio origen a un whisky de buena calidad, que resultó en el agrado y excelente aceptación de la gente. Es de recalcar que al inicio John solo buscaba sacar a flote su negocio, y vio la oportunidad en ofrecer una malta de buena calidad en donde solo había malas. Pero el negocio casero, la inicial tienda de abarrotes,
pronto se convertiría en un próspero negocio de distribución de whisky al resto del país. Para el año de 1833 y con 28 años, John Walker se casó con Elizabeth Purves. Para la época, John ya era un respetado líder de la asociación comercial local y miembro de la sociedad francmasón. Para el año de 1850, John Walker ya tenía su propia marca de whisky registrada con el nombre de Walker's Kilmarnock Whisky, denominado así por su apellido seguido del poblado donde fundó su tienda de abarrotes, que después se convertiría en una destilería. John Walker tuvo 2 hijos, Robert y Alexander. Este último, llamado así por el padre de Johnny Walker, trabajó como comerciante de té en la ciudad de Glasgow, ciudad escocesa, y ahí había aprendido el arte de mezclar té. Cuando llegó de regreso al poblado de Kilmarnock, para ayudar a su padre, quien se encontraba enfermo, empleó todas sus habilidades aprendidas para la mezcla de maltas para el whisky. Para 1852, después de una inundación en la tienda de abarrotes, Alexander, el hijo de John Walker, lo persuade para que abandone el negocio de comestibles y se dediquen solamente a comercializar licores. Para ese tiempo, el whisky de John Walker solo representaba las ganancias del 8% de la tienda. Al momento que Alexander se encargó del negocio familiar y estaba listo para dejar la compañía a cargo de sus propios hijos, esa cifra había pasado al 95% de los ingresos a la compañía. En 1857, después de varios años enfermo, finalmente John Walker muere a la edad de apenas 52 años. A partir de la muerte del fundador, acontecerían diversos sucesos que catapultarían la marca a lo más alto. Para ese entonces, John Walker moría en plena revolución industrial. Mismo acontecimiento sería aprovechado en gran medida por su hijo Alexander Walker. Para la época había llegado el ferrocarril, las máquinas a vapor y grandes barcos. Los ferrocarriles podrían comercializar el whisky por toda Gran Bretaña, y los enormes barcos que navegaban por todo el mundo podrían entonces llevar su producto a ser comercializado en otras naciones. En 1860, con el fin de reducir el riesgo de rupturas de las botellas circulares, Alexander innovó la forma de la botella haciéndola cuadrada y engrosándola. Además, puso una franja inclinada con el nombre de la marca. Así no solo conseguiría reducir las botellas quebradas, sino crearía reconocimiento del producto, lo que hoy se conoce como branding o posicionamiento de marca. Alexander Walker supo muy bien cómo aprovechar estas oportunidades. En el año de 1867, lanzó la primera mezcla comercial de Johnny Walker llamada Old Highland Whiskey. Mismo producto se convertiría en el Black Label de Johnny Walker. Alexander hábilmente convenció a los capitanes de barcos para que probaran su whisky, regalándoles cajas de botellas para que durante sus viajes en barco, estos a su vez comentaran acerca de la calidad del whisky y asimismo dieran a conocer su marca en todo el mundo. De esta manera convirtió a los capitanes en sus agentes de ventas internacionales. Finalmente, Alexander Walker, hijo del fundador a los 52 años, muere heredando la empresa a sus hijos, George y Alexander II. El resto es la historia ya conocida. Llegó el siglo XX y a su inicio en 1909 crearon las gamas de Red Label y Black Label, mismo tiempo en el que surgió el icónico caminante que forma parte del logo de la marca. Cabe señalar que el fundador Johnny Walker fundó un imperio de licor, siendo abstemio, es decir, no bebía en lo absoluto alcohol. La compañía posteriormente pasó a ser comercializada por Diageo, quien además comercializa otras marcas de licores. Hoy, Johnny Walker es la marca de whisky más grande del mundo, y su eslogan ha sido adoptado y acuñado en todas partes como un grito de batalla para inspirar el progreso, como coraje en la adversidad, como una expresión de alegría y optimismo, y como el mejor consejo que alguien siempre está dispuesto a recibir: keep walking. Sigue caminando. La marca de relojes de mayor prestigio, Rolex, guarda una fascinante historia de grandeza y espíritu emprendedor. Era el año de 1893 en Alemania, cuando Hans Wilsdorf
creador de la prestigiosa marca de relojes suizos, quedaba huérfano. Era el segundo hijo de una familia de 3 hermanos. Su madre murió y meses después lo haría su padre. Después del deceso de su padre, el destino del pequeño Hans estuvo en manos de sus tíos, quienes se harían cargo de él, pero al poco tiempo fue enviado a un internado. Este niño tuvo una infancia triste y solitaria, alejado por completo de su familia. Gracias a los ahorros que su padre pudo heredar, sus tíos costearon parte de su educación en el internado, aunque este chico estuvo solo desde muy pequeño. Hans, con una infancia desafortunada, destacó enormemente en su formación académica. Al término de sus estudios y siendo muy joven, conseguiría trabajo en una fábrica de relojes en Suiza, y después de trabajar algunos años, emprendería un nuevo viaje a Londres, Inglaterra, donde a sus 24 años emprendería su propio negocio de relojes. Este pequeño negocio daría origen a la marca más prestigiosa de joyería, Rolex, valorada en más de $2.000 millones. ¿Cómo es que este chico desafortunado crearía un prestigioso imperio? Quédate al final de este video y conoce su historia. En ese entonces un niño llamado Hans quedaba huérfano. Su madre y su padre fallecieron cuando él tenía 12 años. Este chico vivió una infancia solitaria, enviado prontamente después de para después trabajar en Kuno Corten, empresa de fabricación y distribución de relojería. En aquel tiempo era una de las más prestigiadas empresas de relojería. Misma se caracterizaba por ser la mayor exportadora de relojería en todo el mundo. Gracias a que Hans en su formación académica aprendió un segundo idioma, el inglés, se desempeñaba en esta fábrica como corresponsal y traductor. Gracias a este trabajo, pudo perfeccionar sus habilidades en idiomas. Además de despertar el interés en el negocio de la comercialización y fabricación de estos relojes, desarrolló habilidades de negociación, al igual que comercializar joyería de prestigio. Para la época los hombres no usaban relojes de pulsera como ahora. Estos eran utilizados solo por las mujeres. Para los caballeros, estaban reservados los elegantes relojes de bolsillo. Estos eran los que Hans vendería durante años en su etapa como empleado para Kuno Corten. Así el joven Hans Wilsdorf viajaba por tren a diferentes ciudades de países europeos, promocionando los productos de relojes de alta calidad a las tiendas de mayor influencia. Él mismo era el responsable de control de calidad. Él mismo le daría cuerda y pondría en marcha miles de relojes en su etapa como corresponsal. Decenas de los mejores relojes de la época. Vestía elegantemente, ya que era la imagen de estos mismos relojes de tanto prestigio. Al mismo tiempo, este agente de ventas se
francos suizos mensuales. Nada mal para un joven de 24 años. Hans ahorraría durante poco más de 4 años la mayor parte de su salario. A lo largo de sus 4 años, Hans ya dominaba el proceso de funcionamiento del mecanismo de relojes y de fabricación de piezas. Entonces, en el año de 1905 y con 24 años, decide emprender su propio negocio. Escogió la ciudad de Londres, Inglaterra, para situar su propia sucursal de relojería, porque en esta ciudad proliferaba la clase alta que sí podía adquirir un reloj de buen prestigio. Estos ahorros serían invertidos asociándose con Alfred Davis, su cuñado, con quien funda la compañía Wilsdorf and Davis. Importaban a Inglaterra los relojes que su amigo Hermann Eigler ensamblaba en su fábrica en Suiza, para luego venderlos en Inglaterra. Para ese entonces el joven Hans tenía ya un próspero negocio, pero él no se conformó solo con eso. Hans sabía muy bien que un reloj era más que un accesorio de uso personal. Era un artículo que daba estatus y prestigio a un hombre. Y ahora el señor Hans quería llevar este accesorio a un máximo nivel. Para eso necesitaba crear una marca propia e idear un nombre fácil de pronunciar, que se reconociera en cualquier idioma y una buena imagen. Empezó a combinar las letras y todas las veces posibles, obteniendo una gran cantidad de nombres, y ninguno le parecía correcto. El origen del nombre Rolex es una incógnita. Hay diferentes versiones. Incluso el propio Hans dijo que había resultado de un sueño. En fin, para el objetivo tuvo resultado esta palabra. Así, el 2 de julio de 1908, a sus 27 años, Hans registra la marca Rolex. No solo era una sucursal de venta, ahora Hans fabricaba sus propios relojes. En esos tiempos los relojes de muñeca no eran muy valorados, al no usarse porque se percibían delicados y sutiles. Estaba más dirigido hacia las mujeres. Los relojes de bolsillo representaban una imagen de fortaleza. Eran mucho más duraderos y resistentes. Representaban el poder tras el paso del tiempo, ya que se tenía la costumbre de que incluso fueran heredados durante generaciones. Los relojes de bolsillo eran catalogados como joyas, muestra de poder en una familia. Se les daba prestigio. Un nieto, al heredar el reloj del abuelo, era símbolo de que él estaba a cargo del liderazgo de la familia. Contra todo pronóstico, Hans empezó a fabricar un reloj de muñeca, persistiendo en su durabilidad y elegancia de sus mecanismos. Hans Wilsdorf apostó por un producto que en aquellos tiempos no gozaba de mucha aprobación. Fabricó su primer reloj de pulsera. En 1910, 2 años después, recibe el primer certificado por la Oficina de Control de Funcionamiento de Relojes de Viena, siendo los pioneros fabricantes de la historia en recibirla. Un Rolex cronometrado oficial suizo modelo pulsera. Este premio le hizo ganar prestigio a la marca, y con esta ideología diferente, fue lo que ayudó a la aceptación de relojes de pulsera en caballeros. Para 1919, Rolex se traslada a Ginebra, famosa ciudad suiza reconocida por su relojería. En este mismo año, y a sus 38 años, Hans era un reconocido empresario. Para el 1929, crearía el primer reloj hermético. Para 1931, Rolex inventó y patentó con el rotor perpetual, el primer mecanismo automático del mundo. Se encuentra hoy en el corazón de todos los relojes automáticos modernos. Para entonces, los relojes Rolex ya eran usados por presidentes y personajes de renombre en todo el mundo, añadiendo más prestigio a la marca. 2 años más tarde, Rolex llegó a la cima del Everest. La primera misión que sobrevoló el Everest estaba equipada con relojes Rolex Oyster. Patrocinó la primera expedición exitosa al escalar el Everest
de Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay, primeras personas en llegar a la cima al monte Everest y regresar con vida. Llevaría sus relojes a las pruebas más extremas, como someter uno de ellos en los años 50 en el CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear. Fue sometido a campos magnéticos con resultados satisfactorios. Finalmente, el fundador Hans Wilsdorf, en 1960, y a sus 79 años, muere en Ginebra, Suiza. Rolex sigue empleando las mismas estrategias de marketing. Está presente en los eventos de mayor prestigio, en patrocinios en eventos culturales y deportivos. Es significado de liderazgo y grandeza en las personas. Rolex actualmente cuenta con ventas de más de $5.000 millones al año y ha sido galardonada en años consecutivos como la empresa de mayor prestigio en el mundo. Ahora el comprar un Rolex se ha vuelto una inversión a largo plazo, ya que hay un mercado de segunda mano para estos artículos que se han vuelto clásicos.